Esta obra que produjiste tú, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los hijos también lloran. Los hijos también lloran, y era tu infancia, ¿no? Sí, un episodio de mi infancia, justo la muerte de mi padre. Y la versión oficial es que mi papá iba detrás de un camión de carga que llevaba palos de caña, como un excedente. Ajá, sí, sí. Y que al quererlo rebasar, un palo de caña lo impacta en el cuello y él se cae de la motocicleta y se desnuca y se muere. La última imagen que tiene mi mamá de mi padre es en el ataúd con una venda cubriendo el cuello porque decían que tenía el impacto del palo de caña o el balazo. Recuerdo perfectamente el momento en el que mi mamá me da la noticia que mi papá murió. ¿Y cómo te dices? Porque a un niño de 5 años, ¿cómo se le dice que tu papá ha muerto? Y además él quedó muy formalmente Claro, de venir a recogerme. claro. Pues, ¿cómo? No si tú quedas en algo, no te puedes mover. ¿Te has topado con racismo en Estados Unidos? No personalmente. No afortunadamente. personalmente. No, al contrario. En mi trabajo, en la búsqueda, en los castings, en juntas que he tenido a lo largo de este tiempo con managers, directores, al contrario, siempre un interés genuino por conocerte, aprecian mucho tus diferencias. Ok. Valoran mucho de dónde vienes y el trabajo que has hecho. No, la verdad es que a mí al contrario, ¿no? Son muy agradecidos del tiempo cuando entras a un lugar a hacer casting. Oye, muchas gracias por prepararte. Oye, qué padre. Ay, pues mira, sí, eres... Okay. Pues sí, de alguna manera traes algo distinto, ¿no? A la mesa. Y para mí siempre ha sido muy afortunado. Nunca he sentido... Qué suerte tienes sí, tú, ¿eh? Sí, qué suerte tienes tú. Sí. Porque para la gente que no lo sepa, Andy vive entre Estados Unidos y México. Sí. Entonces, estás tratando de hacer una carrera paralela, ¿no? Sí. ¿O te quieres ir más para allá? No necesariamente. Sería también muy ingrato decir que le quiero dedicar más. Ajá. Tiene mucho también que ver con el tiempo que llevo allá y la vida, sí. ¿no? La vida aparte de mi trabajo, lo que me tiene allá, ¿no? Y las posibilidades de hacer muchas otras cosas, además de mi carrera como actor o como cantante. ¿Qué otras cosas? Pues a mí me gusta mucho inventar cosas, Horacio. Me gusta mucho, desde hace algunos años que produje una obra de teatro aquí en México, me gusta mucho escribir, me gustaría mucho desarrollar contenidos, dentro de la misma industria, me gusta mucho explorar otras ramas. Oye, esta obra que produjiste tú, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Los hijos también lloran. Los hijos también lloran, y era tu infancia, ¿no? Sí, un episodio de mi infancia, justo la muerte de mi padre. Okay. Cuando yo tenía 5 años, él muere en un accidente. ¡Ay, qué terrible! Y con el paso de los años surgen distintas versiones de su muerte. Y cuento esta historia haciendo un paralelismo en lo que sucedía en la vida real y cómo nos contaron la vida a través de las telenovelas y de la vida, por eso el título, y cómo interpretamos o reinterpretamos nuestra vida a partir de las ficciones televisivas, ¿no? Y cómo esperábamos el final feliz, o cuando el matrimonio de nuestros padres, o en el caso del mío, no funcionó. Yo decía, ¿pero cómo? Si cuando se casan son felices para siempre. Claro, como en las telenovelas, porque ¿no? estoy en un debacle de este tamaño, claro, ¿no? Que me engañaron, me vendieron la piña y no era como me había prometido. Exactamente. Y de eso va esa historia, y fue una temporada también muy afortunada. El teatro para mí es un recinto muy importante y se contó y eso era lo más importante. Oye, y bueno, y a final de cuentas, perdón la pregunta, pero tu padre murió en un accidente, ¿no? Sí, en realidad no sé. O sea, mira, yo creo que la verdad es la que uno decide que sea. Ok. No hubo manera de comprobarlo a ciencia cierta, no hubo una autopsia que dijera que había sucedido. ¿Pero qué? ¿Apareció? Perdón, no es morbo, pero apareció muerto. No, feliz. No, él iba en una motocicleta. Ok. Y presuntamente tuvo un accidente en una carretera. Sí. Lo encontraron tirado en la carretera, junto a la motocicleta que iba conduciendo. Y después se dijo que había sido un asesinato,
que lo habían venadeado Ok. en la carretera. Ok. Por cuestiones religiosas y por parte de la familia de mi papá, no quisieron que se le hiciera autopsia. Ok. Dijeron, no, pues ahí muere, ahí se queda este asunto, chan chan. Y la versión oficial es que mi papá iba detrás de un camión de carga que llevaba palos de caña, como un excedente. Ajá, sí, sí. Y que al quererlo rebasar, un palo de caña lo impacta en el cuello y él se cae de la motocicleta y se desnuca y se muere. Ok. Y después lo que le dicen a mi mamá, ni siquiera fue mucho tiempo después, ahí mismo se empezó el run run, es que le habían dado un balazo en el cuello y había caído de la motocicleta. Y bueno, no hay autopsia y la última imagen que tiene mi mamá de mi padre es en el ataúd con una venda cubriendo el cuello porque decían que tenía el impacto del palo de caña o el balazo. No se sabe qué es lo que realmente sucedió. ¿Y tú, entonces, eso fue ¿tú justo cómo lo recuerdas eso? ¿Te acuerdas de algo a los 5 años? Sí, por supuesto. Recuerdo perfectamente el momento en el que mi mamá me da la noticia que mi papá murió. ¿Y cómo te dice? Porque a un niño de 5 años, ¿cómo se le dice que tu papá ha muerto? Así, tal cual. Tal cual, tal así. Cual. Derecha a la flecha. Derecha a la flecha, lo cual agradezco profundamente que nunca velaron la verdad. Lo de la segunda versión o tercera versión de la muerte lo supe muchos años después. Que mi mamá me dijo, yo quiero que tú te enteres por mí y no de repente te llegue un chisme o algo, ¿no? Pero la primer noticia que fue tu papá se murió, pues me lo trató de explicar con manzanas. Yo le decía, y lo recuerdo perfecto, que por qué se había muerto y yo no lo había ido a ver a un hospital. Pocos meses antes, mi bisabuela, la abuela de mi papá, había muerto después de un largo tiempo en un hospital y era una mujer mayor. Y entonces mi relación era, bueno, pues una persona para morirse se tiene que enfermar, ir a un hospital y morir. Sí. Entonces el papá, que yo lo había visto unos días antes y había quedado de ir por mí un sábado, y él se muere el miércoles o jueves, yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué no me llevaste a verlo al hospital? ¿Cómo que se murió? Pues no es posible. Si no pasó por ahí, no se pudo haber muerto. Y además él quedó muy formalmente de venir a recogerme. Claro. Pues, ¿cómo? Si tú quedas en algo, no te puedes morir. No, pues no, claro que no, pero pues sí, así pasa en la vida, ¿no? Desafortunadamente. Así pasa en la vida. Y esa es una de las reflexiones más profundas que tiene esta historia, o el por qué quise contar esta historia. Cómo la vida te da sorpresas, como dijera la canción, claro, y de repente te cambia. Hice un paralelismo con el terremoto de 1985, que la vida tiene derrumbes y desastres naturales que te cambian la existencia para siempre de un minuto a otro. Oye, entonces infiero que tus papás estaban separados. Sí, estaban separados. O sea, duraron poco tiempo de casados. Muy poco. Ok, entonces ¿tú eres hijo único? Sí. Ok. Del matrimonio de mis padres, sí. ¿Y cómo es crecer como hijo único con una mamá, pues de alguna manera madre soltera? Sí, y madre soltera además muy joven, tenía ella 19 años cuando yo nací. Muy joven. Muy chiquilla. Entonces, híjole. Justo por eso te digo que hice, porque parecen historias de telenovela. No, o sea, sí, realmente totalmente. tienen todos los matices y todos los ingredientes para hacer una gran historia de telenovela. No conozco otra. Ya, te entiendo, así fue. Así te tocó. Así te tocó. Sí, así fue. No lo padecí. No fui un niño de ninguna manera que padeciera la ausencia paterna. No. Obviamente, creo que como siempre, ¿no? El compararte o el tener referentes o ver a las familias que tienen el papá, la mamá, como la estructura convencional, sí decía yo, bueno, pues a mí se me murió mi papá. No tengo hermanos. ¿Te hubiera gustado tener hermanos? No sé. Me hubiera gustado, y siempre lo dije, me hubiera gustado tener un hermano mayor, pero en realidad creo que lo que quería era un papá.